Hola, bienvenidos a esta cápsula número 3 de Dibujando Cómics. Hoy día vamos a continuar ya con lo que veníamos haciendo en la cápsula número 2 y vamos a continuar desarrollando lo que ha sido el universo de nuestro personaje. Vamos a incorporar algunos elementos de obras que ya vamos a ir analizando, que las vamos a ir incorporando, ¿cierto? Y vamos a continuar ya para ir cerrando durante la cápsula número 4, en donde vamos a hacer nuestra propia autopublicación. Así que acompáñenme. Ya, en este capítulo vamos a ver cómo es el desarrollo de personajes y el entorno de estos personajes, ¿cierto? Su universo. A la hora de hacer un personaje, como nombramos en el primer capítulo, hay que considerar varias cosas que son como, bueno, cosas más que tienen que ver más ya con la personalidad de nuestro personaje, ¿cierto? Yo tengo un personaje que se llama Aurelio, que es una especie de bicho marciano el cual, claro, físicamente siempre anda como de traje, ¿cierto? Anda como con corbatita. En algún momento del cómic se explica por qué. Entonces, por ejemplo, este personaje tiene ciertas características físicas, ¿cierto? Que es como alargado, ¿cierto? Es como flaco y alargado. Ahí la idea es que ustedes también vayan haciendo sus propios personajes para que vamos haciendo juntos. Entonces, este personaje en realidad, más que lo inventara, llegó como que se manifestó solo, ¿cierto? Dibujando apareció. Creo que me voy a quedar corto para los pies, voy a tener que hacerlo más cortito. Bueno, lo hacemos más cortito, no importa. Libertad, libertad, libertad. ¿Cierto? Ya. Tenemos los pies. Entonces lo que yo hablaba en el primer capítulo, lo que hablábamos era que a la hora de hacer un personaje, ¿cierto? Ya tenerlo diseñado físicamente, más o menos cómo va a ser, ¿cierto? Ya tenemos a Aurelio, que es el personaje que inventé, no que me llegó, más que inventé, me llegó, porque llegan. Ya. Les presento a Aurelio, ¿cierto? A la hora de hacer un personaje, ¿qué hay que considerar? Bueno, tenemos lo que es gráfico, ¿cierto? Bueno, ahí las técnicas de dibujo también son como súper subjetivas. Como yo decía en un principio, hay muchos niños que dicen yo dibujo mal, yo digo. En realidad creo que eso no importa mucho, lo importante es tener las ganas de contar y de dibujar. Entonces yo lo que decía aquí era importante a la hora de tener un personaje y definirlo, ¿cierto? Y dándole características. Por ejemplo, Aurelio a mí me traspasa un poco de inocencia, ¿cierto? Es un poco misterioso, ¿cierto? Es aventurero, pongámosle, amable, optimista. Ciertas características solamente que tiene Aurelio. Entonces, ¿para qué nos va a servir hacer esto? Ir definiendo o como marcando ciertas características que va a tener este personaje, porque a la hora de contar algo, de meterlo en una historia, de que sea partícipe junto a otros personajes, tengamos una idea más o menos clara de cómo reaccionaría Aurelio frente a ciertas cosas, ¿cierto? Cómo se comportaría, desde dónde él apoyaría ciertas situaciones. Entonces son todas cosas que hay que se pueden ir escribiendo, ¿cierto? Podemos irlas teniendo claro esto.
Ahora hay otras cosas que se pueden agregar. Por ejemplo, en este personaje yo no sé qué edad tiene, ¿cierto? Yo no sé qué edad tiene. Para mí es desconocido todavía. No ha salido. Pero ahí también puede ser si es nacionalidad, ¿cierto? Viene de algún pueblo. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, una vez que ya tenemos a nuestro personaje, ¿cierto? Aparece lo que es el entorno, ¿cierto? Va a aparecer el entorno. ¿Y a qué nos referimos con entorno? Puede ser lugares, situaciones en las que nuestro personaje se desenvuelve, en qué lugares habita, por ejemplo. Si lo hacemos con Aurelio, los entornos que siempre aparecen en sus historias son cerros, ¿cierto? Es como harta naturaleza. Hacemos unas montañas, unas nubes, algunos árboles, ¿cierto? Vegetación. Aquí hablábamos que se desarrolla mucho la observación, porque es súper bueno, por ejemplo, salir, asomarse y mirar qué es lo que uno ve afuera. Vamos a hacer un tendido eléctrico, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay afuera en el lugar donde uno vive? Entonces, por ejemplo, de repente yo dibujando aquí, ¿cierto? Estamos aquí y aparece Aurelio que anda dando una vueltecita, mirando tal vez el atardecer, ¿cierto? Bueno, el sol no, el amanecer sería el amanecer. Desde otro ángulo. Entonces, nos referimos con entorno al espacio físico y a las situaciones que se dan cerca, por ejemplo, en el entorno. Claro, estamos en la naturaleza, ¿cierto? ¿Qué más hay en la naturaleza? Hay animales, por ejemplo, puede estar Aurelio aquí mirando, ¿es cierto? Como amanece, y puede volar un pájaro. Va a volar un pájaro, ¿cierto? Entonces ese pájaro va a volar y puede hacer, por ejemplo, algún sonido. Ocupamos la onomatopeya que hablamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Por ejemplo, fiu, que haría como la representación del viento, ¿cierto? Y aquí tenemos este recurso gráfico, es como que nos da la dirección un poco, como que va volando, ¿cierto? Entonces en entorno nos referimos a todo esto. Por ejemplo, lo que siempre aparece en los cómics de Aurelio es que, no sé, al mismo tiempo que está mirando, va cayendo una hojita, ¿cierto? Porque son cosas que pasan en el entorno, puede ir cayendo una pluma también, ¿cierto? Que son cosas que uno cuando observa cosas que pasan alrededor, uno ve estas cosas. Por ejemplo, va cayendo una pluma justo cuando está ahí observando. Entonces a esto nos referimos con entorno, que son como las condiciones físicas, las condiciones del lugar, ¿cierto? Las condiciones del clima, por ejemplo, si estuviese lloviendo atrás, ¿cierto? También, eso también es el entorno, está lloviendo. Por ejemplo, Aurelio se va al sur, está lloviendo, ¿cierto? Se está mojando. Todos son recursos gráficos que representan el entorno de nuestro personaje. Entonces, para hacer un resumen más o menos, vamos a diseñar nuestro personaje, ¿cierto? Con las características físicas que ustedes quieran, como les nazca. Puede ser un superhéroe, puede ser un estudiante, puede ser un obrero, lo que ustedes quieran. Y a este personaje le vamos a más que darle ciertas características, el mismo personaje nos va a decir a nosotros, mira, represento un poco la inocencia, ¿cierto? Un poco el misterio, un poco la aventura, el optimismo. Mira, vengo de tal país, hoy soy de tal mundo. Aquí también queda libre la imaginación, ¿cierto? Inventar, vengo de tal mundo, estos son mis orígenes. ¿Qué cosas le gustan también? Por ejemplo, gustos. Entonces podemos ir definiendo ciertas cosas. Una vez que ya tenemos nuestro personaje,
empezamos a ver lo que es el entorno, ¿cierto? En qué entorno se desarrolla este personaje, en qué entorno van a ocurrir las situaciones, que van a suceder. Luego, por ejemplo, una vez que ya tenemos a nuestro personaje principal, ¿cierto? Que dijimos que iba a ser Aurelio, lo vamos a dibujar un poquito ahí. A medida que vamos avanzando van a ir apareciendo otros personajes, ¿cierto? La idea aquí, como hablábamos en el primer capítulo, era que a estos personajes también se les diera todas estas características, ¿cierto? ¿Qué nos dice el personaje? ¿Qué cosa nos cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya tenemos a Aurelio. Bueno, y estos personajes también van a desarrollar, van a participar de la historia. Entonces, ¿cómo van a interactuar con Aurelio? Tenemos a Aurelio. Y también apareció otro personaje, por ejemplo, que es Vladimir. Vladimir es un chanchito, ¿cierto? Que tiene sus cachetitos. Me quedó grande la oreja. Parece una montaña. Y Vladimir también anda tiene su trajecito, ¿cierto? Pareciera como que fuese un uniforme. Entonces ya tenemos a otro personaje, que en mi caso sería Vladimir. Ahí ustedes van a ir inventando sus propios personajes, ¿cierto? Entonces aquí me queda un poco más regordete, pero esto también es importante porque, por ejemplo, la relación de la altura, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de estatura, ¿cierto? Y tenemos a otro personaje que apareció, que es Gwen, que es una chica que pertenece a una aldea. Bueno, no me quedó muy bien, pero es un Gwen, otro personaje que nos va a acompañar en esta aventura. Yo estoy haciéndolo un poco rápido, pero la idea es que esto se puede hacer con la pimina, entonces ahí después vamos retocando y vamos haciendo mejores los dibujos, ¿cierto? Con más dedicación. Entonces tenemos a Gwen, a Vladimir y a Aurelio. Ya tenemos 3 personajes en nuestra historia. Ahora, a estos personajes también hay que darles características, ¿cierto? Por ejemplo, Vladimir es alérgico, ¿cierto? Es un poco cascarrabias. Es valiente. Gwen es dormilona, ¿cierto? Dormilona, también es muy valiente, aventurera. Entonces estos personajes ya tienen sus características, y le dimos algunas características, entonces vamos a ver cómo se genera la interacción entre personajes. Una vez que ya ustedes tienen sus personajes, pasamos a ver cómo sería la interacción entre ellos. Y voy a proceder a hacer por ejemplo, una idea, y la voy a trabajar así como ya para poder publicarla, para que sea nuestra autopublicación. Bueno, entonces para hacer un resumen, vamos a utilizar los recursos que hicimos durante los últimos 3 capítulos para hacer este trabajo en que nuestros personajes, ¿cierto? Que ya los tenemos acá. Partimos del primero, que le fuimos dando ciertas características, ¿cierto? Luego definimos el entorno, que va a ser donde va a desarrollarse todo este cuento, ¿cierto? Algunas herramientas que utilizamos que eran como las onomatopeyas, y aparecieron nuevos personajes en la historia, ¿cierto? A los que también les dimos sus características.
Entonces ahora, por ejemplo, vamos a utilizar estos recursos. Vamos a partir con un cuadro de diálogo que diga al atardecer. Vamos a hacer otra viñeta. Y aquí van a estar. Vamos a hacer que ellos están en el cerro. Están sentados en el cerro viendo el atardecer. Tenemos a Aurelio, ¿cierto? Tenemos a Gwen. Y tenemos a Vladimir. Entonces ellos están aquí sentados en el cerro. Están mirando el increíble atardecer de la sexta región. Con el valle, que se ve el valle a lo lejos, ¿cierto? Entonces aquí de repente, utilizando los recursos que ya decíamos, vuela un pájaro. Vamos a hacer nuestra onomatopeya, ¿cierto? Que este símbolo nos va a dar como que algo vuela, ¿cierto? Y vuela un pájaro. Y aquí vamos a hacer otra viñeta en que Gwen emocionada va a decir: qué lindo. Y se va a emocionar un poquito hasta las lágrimas. Y este pájaro soltó una pluma, ¿cierto? Una pluma. Una pluma que va a ir cayendo. Va a ir cayendo y en la siguiente viñeta va a dar en la cara de Vladimir. Por la cara. Bueno, la idea es que le va a tocar su nariz. Hagamos que la pluma se dé vuelta y pasó a llevar su nariz. Entonces él se pregunta como, ¿cierto? Que me acaba de caer una pluma en la nariz. Y entonces, como él es, vamos a hacer en la siguiente viñeta que él, como es alérgico, le dio alergia y estornudó por la pluma. Estos recursos también son súper útiles. Por ejemplo, una gota ahí de sudor que es muy manga, ¿cierto? Y el estornudo. Y aquí vamos a utilizar los recursos de llegó a saltar del estornudo. Y
Y aquí vamos a utilizar el recurso que enseñamos anteriormente, que es la onomatopeya, ¿cierto? ¿Qué va a decir? ¡Achú! ¡Achú! ¿Cierto? Entonces aquí Aurelio que va a estar muy risueño, le va a decir salud. Salud, Vladimir. Vladimir le puse, pero Vladimir. Vladimir. Y en una última viñeta van a estar los tres, ¿cierto? When Vladimir. Y vamos a hacer a Aurelio. Vamos a ver que hay pasto porque están ahí, ¿cierto? El entorno. Salud, Vladimir. Y aquí vamos a hacer uno que Vladimir le responde. Vladimir le va a decir Vladimir le va a decir, siempre me dan alergia a las plumas. Y ellos terminan viendo aquí Aurelio dice, es un hermoso atardecer. Con las personas que quiero. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos fin. Esta es una situación, ¿cierto?, en la que utilizamos nuestros recursos. Utilizamos las viñetas, los cuadros, el cuadro de diálogo, ¿cierto?, que me dice al atardecer, ¿cierto?, me indica de qué está pasando. Utilizamos las onomatopeyas y nuestros personajes que ya habíamos creado interactúan. Por ejemplo, When, que es que dijimos que When era, ¿dónde pusimos la? Acá tenemos la. Mira, hubiéramos utilizado el término, también que dormilona se hubiese quedado dormida, pero que valiente aventurera, ¿cierto? Optimista también podríamos decir. Ella dice, oh, qué lindo, ¿cierto? Vladimir, como es alérgico, le llega la pluma y estornuda, ¿cierto? Salud, Vladimir, le dice a Aurelio. Entonces él siempre me dan alergia a las plumas. Y Aurelio dice, su reflexión final es un hermoso atardecer con las personas que quiero. Entonces, en este ejercicio hicimos, incorporamos lo que son la creación de nuestros personajes, el entorno y cómo se desarrollan entre ellos. Y pusimos en práctica ya lo que son las onomatopeyas y los recursos que ya teníamos. Así que para el próximo capítulo ya vamos a tener esto un poco más trabajado y vamos a publicarlo. Y bueno,
hasta aquí el tercer capítulo ya de esta cápsula dibujando cómics. Hoy vimos lo que era el desarrollo de personajes, ¿cierto? El dibujo el desarrollo de nuestro universo gráfico. Y ya durante la próxima y última cápsula vamos a ver lo que es la autopublicación. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.